Buenos días a los que os estáis conectando. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Yo soy Marisa Cruzado, socia de la agencia de comunicación CVA, y se estarán preguntando qué hago aquí. Bueno, pues aunque la tecnología lo haría posible, evidentemente no soy el avatar de Maite Sáenz, ¿eh? Soy la directora de ORH, que es quien habitualmente les da la bienvenida. Pero sí soy la persona que hoy la sustituye en este nuevo encuentro de profesionales de recursos humanos. Mientras se van conectando todas las personas, les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué quieren los empleados? Estoy segura de que os planteáis esta cuestión prácticamente a diario porque es la clave para atraer y retener talento y también para mantener el compromiso, la motivación y la productividad de las personas que ya trabajan en nuestras organizaciones. Pues bien, si la respuesta a esta pregunta fuera fácil, no estaríamos aquí hoy. Y como tanto para ORH como para CVA el tema de los retos nos atrae muchísimo, pues hoy vamos a intentar aportar un poco de luz sobre esta cuestión. Como punto de partida para el debate, contamos con un interesante un interesante estudio que se ha realizado sobre las expectativas laborales entre empleados y empresas, que ha sido realizado recientemente por dos compañías, por Seresco y Edenred. Les recuerdo que pueden hacernos llegar todas sus preguntas a través del chat y que las iremos agrupando para irles dando respuesta a todas, si es posible, a lo largo de este webinar que terminará exactamente a la 1 del mediodía. Además, recibirán la documentación y el enlace a la grabación del evento también en los próximos días a través del canal de comunicación de ORH. Y sin más, voy a dar paso a las tres personas, a las tres expertas que nos acompañan hoy en este webinar para hablarnos sobre el estudio. Tenemos a Susana Fernández, que es Alliance and Customer Success Manager del área de nómina y recursos humanos de Seresco. Hola, Susana, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, María. A Olga Zografú, que es HR Director de Edenred. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar aquí hoy. Y a María Urgorri, que es Growth and Customer Success Manager también de Edenred. Hola, María. Hola Marisa, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Pues os voy a dar paso, chicas, para lanzarlos ya a ver los entresijos de este estudio que habéis realizado. Así que Susana y Olga, cuando queráis, pues adelante. Muchas gracias, Marisa. Bueno, gracias a todos los asistentes a este seminario web organizado por Seresco y Edenred, en el que, a través del resultado de un informe analítico y estadístico, vamos a intentar confrontar los dos principales puntos de vista, el de las empresas y el de los trabajadores, de nuestra nueva realidad laboral, seguramente la más híbrida y vinculada a objetivos de la historia. Y, por un lado, la revolución tecnológica y la consecuente digitalización del mercado laboral, y, por otro, el confinamiento y la pandemia, pues han moldeado esta nueva realidad laboral en la que se exigen, por parte de los empleadores y también de los empleados, nuevas aptitudes y capacidades para adaptarse y avanzar en la eficiencia de unos y otros. Han cobrado gran relevancia valores como la capacidad de adaptación a un entorno de constantes cambios, la flexibilidad para moldarse a un mercado más volátil e incierto, un nuevo perfil de liderazgo que sepa combinar la cultura online y presencial, una mayor capacidad de autogestión para trabajar con menor supervisión directa y nuevas capacidades de creatividad, de inteligencia emocional, de trabajo en equipo o incluso renovadas habilidades de comunicación, tanto interna como externa. Empresas y trabajadores están reevaluando sus prioridades y expectativas en busca del modelo laboral que, sin perder eficiencia y rentabilidad, procure una mayor conciliación y genera nuevas, mayores y mejores oportunidades para el bienestar de todos. Pero lo cierto es que ni todas las empresas ni todos los trabajadores están preparados para afrontar con garantías esta nueva realidad laboral, que es más líquida, es menos presencial y con nuevas formas retributivas y diferentes prioridades. Veremos, por ejemplo, cuando analicemos a continuación los resultados del informe, que los trabajadores ambicionan más el tiempo personal que el salario, o que las empresas no siempre saben cuáles son ni cómo gestionar las pretensiones y expectativas de sus empleados.
Desde Seresco, que es una compañía que aporta soluciones de software de recursos humanos adaptadas a esta nueva realidad laboral, participamos precisamente en este webinar con el ánimo de aportar nuestra experiencia en la tarea de construir puentes que conectan las expectativas laborales con las necesidades empresariales. El punto de partida son las conclusiones de este estudio de expectativas laborales, que nos ayudará a entender qué buscan los trabajadores y qué proponen las empresas. El objetivo, tras analizar estos resultados, era encontrar las soluciones tecnológicas, educacionales, humanas, para generar un nuevo ecosistema laboral que sea más productivo, saludable y enriquecedor. Y por eso invitamos a todos los asistentes online a participar activamente, compartiendo a través del chat sus experiencias, inquietudes, opiniones y también, por supuesto, sus preguntas. Así que, bueno, yo creo que podemos pasar ya, si os parece, a ver el informe, que es lo que nos ha traído aquí y que voy a compartir. Espero hacerlo bien. Vale, vamos a cambiar la vista y espero, bueno, creo que está, ¿vale? Y vamos a empezar viendo la parte de expectativa de los empleados, porque el informe se compone de dos partes, ¿no? Una parte es los resultados obtenidos de las expectativas de los empleados y, por otra, las expectativas de las empresas. Entonces, bueno, creo que los datos gráficos se ven claramente y una de las prioridades de los trabajadores en cuanto al próximo año, pues vemos que esperan una subida salarial. Es evidente, bueno, pues que últimamente, ¿no? Tanto la inflación, por los distintos motivos que han irrumpido en nuestras vidas, bueno, pues han hecho que, bueno, pues que todos necesitemos un mayor nivel adquisitivo y esa es una de las cuestiones que vemos que los empleados están esperando. Pero bueno, sí es relevante identificar también que no es solamente que pidan una subida salarial, sino que la esperan, pero porque también esperan tener unas nuevas responsabilidades y, por tanto, esas nuevas responsabilidades se acompañen de un salario mayor. Sin embargo, bueno, pues vemos que también le siguen, ¿no? Pues el que hay un 26% de los encuestados que creen que van a continuar en las mismas condiciones salariales y de responsabilidad que tienen ahora. Entonces, bueno, pues esto es una de las cuestiones que veíamos muy relevantes. También, bueno, pues la importancia del teletrabajo, que es otra de las cuestiones que están encima de la mesa de todos en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues hoy en día muchas empresas, sobre todo las que tienen la capacidad, ¿no? O su trabajo lo permite, bueno, pues están aportando ese teletrabajo que nos trajo, digamos, un poco de forma abrupta la pandemia, que algunas compañías ya estaban llevando a cabo, pero que para otras era un tema totalmente nuevo y del que no tenían ni idea, pero que sin embargo, bueno, pues han visto que es algo que aporta un bien a sus trabajadores y también incluso a ellos, bueno, tanto en cuestiones organizativas como de ahorros económicos por parte de empleados y de empleadores. Y ya vemos que 9 de cada 10 empleados demandan un modelo laboral en el que tengan presente el teletrabajo. ¿Qué modelo de teletrabajo se quiere? Bueno, pues estamos viendo, pues el 50%, bueno, pues hay un 38% de encuestados que creen que es lo óptimo, ¿no? O lo que más les gustaría. Un teletrabajo al 100%, un 27%. Eso es una de las cuestiones que yo creo que debatiremos a continuación, porque esas modalidades, ¿no? Lo que aporta el teletrabajo a las compañías, a las relaciones entre compañeros, bueno, pues hay, yo creo que posiciones muy confrontadas, pero bueno, es evidente que es una realidad, ¿no? Y luego, bueno, pues hay diferentes resultados, días puntuales, no tener incluso ningún tipo de teletrabajo, pues hay un 8% de los encuestados que apuesta por esa variedad. Perdón, que me salté el slide. Y luego, bueno, pues también en este contexto del teletrabajo, bueno, pues vemos que hay un 60% que se plantea el poder cambiar de trabajo simplemente por poder acceder a esa modalidad.
bueno, creo que es algo de lo que merece la pena discutir, que seguro que lo haremos más adelante, porque es evidente que es una realidad a la que no podemos estar ajenos pues nadie. Luego, pues realmente también modelos de trabajo, ¿no? Uno de los datos que yo considero que es muy relevante de este estudio es la flexibilidad que se está viendo que exigen los trabajadores o que les parece que es un modelo adecuado para su satisfacción laboral. Y es que tener un horario flexible, como se dice, con picos de trabajo y echando las horas, por entendernos, que sea necesario echar cuando el nivel de trabajo lo exige, pero también tener una flexibilidad, ¿no? O una laxitud más en esos horarios cuando la demanda del trabajo pues, no lo exige, pues es algo que está influyendo mucho a la hora de que los empleados o los trabajadores quieran moverse de una compañía a otra. Es verdad que además lo vinculan a, bueno, pues a una retribución por objetivos. Normalmente las retribuciones variables siempre van vinculadas a un objetivo, un bonus, en el cual, bueno, pues encajaría perfectamente con este modelo flexible, ¿no? Yo trabajo las horas que sean necesarias en base a unos objetivos, pero déjame que lo haga, pues, como me venga bien a mí para conciliar mi vida personal con la profesional, ¿no? Creo que esto es también, bueno, pues un tema muy relevante y que las compañías tienen que empezar a escuchar, ¿no? Si quieren realmente, bueno, pues retener el talento, que es una de las grandes hándicaps que hay hoy en día, sobre todo, bueno, pues con la gente joven que tiene otro modelo, ¿no? De vida y otro modo incluso de pensar y de ver la realidad, que la ven a muy corto o medio plazo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una de las exigencias que están encima de la mesa y que, bueno, pues de alguna manera las empresas tienen que empezar a pensar en ello y ver cómo pueden llegar a esa flexibilidad sin tener un detrimento de los servicios que puedan ofrecer a sus clientes. Y luego también en cuanto a beneficios sociales, porque bueno, es verdad que en el primer punto de esta presentación hablábamos de, bueno, pues esa expectativa salarial, de subida salarial que tienen los empleados de cara al año próximo y precisamente, bueno, pues un reto para las compañías es intentar conseguir que si no pueden hacer esa subida salarial tal cual, bueno, pues se pueda complementar con unos beneficios sociales que realmente pues, al trabajador le supongan un beneficio no solamente económico, sino también, bueno, pues en ayuda a esa conciliación de su vida laboral y profesional. Y en este aspecto, pues la parte de, digamos, de cara de los empleados, pues vemos, bueno, pues que los tickets restaurante y el seguro médico son sus prioridades en cuanto a estos beneficios sociales que puedan suministrarles sus organizaciones o sus compañías. Y sin embargo, bueno, pues en el estudio se ha dicho, bueno, pues que las empresas consideran que los servicios relacionados con la salud, como pueden ser, bueno, en este caso directo el seguro médico, es el más demandado y sin embargo, y consideran que los tickets restaurantes, por ejemplo, bueno, pues son solamente pues, el 50% de sus empleados los que lo valoran tan positivamente, ¿no? Bueno, aquí vemos que hay una brecha ya evidente, ¿no? Entre lo que la empresa percibe y lo que los trabajadores están demandando. Pero bueno, de esto nos hablará más extensamente más adelante María, que es una experta en este tipo de productos. Y ahora, bueno, pues quiero dar paso a Olga, que nos va a contar cuál es la visión de las empresas, ¿no? En esta encuesta con los resultados que hemos visto que se derivan de ella. Muchísimas gracias, Susana. Yo creo que viendo un poco la visión de las empresas, vemos que efectivamente en muchísimos aspectos hay una alineación absoluta y obviamente hay otros pues que hay matices o que hay principales diferencias. Antes de repasar tal cual los 4 elementos que hemos visto a nivel empleados, salario, teletrabajo, flexibilidad de beneficios, me parece muy interesante que la visión de empresas empieza con la pregunta de compromiso.
¿Por qué? Porque luego detrás de compromiso hay muchísimos elementos que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Hay una parte, ¿no?, de salario que obviamente ha salido y saldrá más adelante, pero también hay toda una parte de lo que a mí me gusta llamar salario emocional. Que hay todos aquellos elementos que hacen a una persona quedarse con nosotros, ¿no? Y querer seguir evolucionando dentro. Aquí vemos claramente que desde el punto de vista de las empresas consideramos clave para optar por un mayor compromiso, toda la parte de flexibilidad de horario y teletrabajo, al final ¿no? Son dos cosas que hablan del mismo, ¿no? Con el fin muchas veces de una conciliación. Esto es un poco lo que nos traslade la gente, pero a la vez vemos también un grande bloque de formación, de planes de formación internos y externos, y también toda una parte de desarrollo, ¿no? Es un poco, no tres elementos. Por un lado, me interesa mi flexibilidad y mi conciliación. Por otro lado, el proyecto en el que estoy, ¿no? O sea, estoy satisfecha o satisfecho con este proyecto, evoluciono, aprendo, y a la vez, obviamente, que se cubren ciertos básicos, que no solo es el salario, sino el salario y todos los beneficios, ¿no? Y así un poco se completa esta visión de no solo salario a nivel monetario, pero este salario, ¿no?, indirecto y emocional. Si diésemos un paso más adelante de hacer esta comparativa entre estos elementos, Susana, si podemos pasar a la segunda slide. Claro, a la vez entonces, que es la alineación que hablábamos antes, ¿qué aspectos ¿no?, se valoran más? Obviamente un salario competitivo y la flexibilidad de horario. Esto coincide plenamente con lo que Susana ha presentado antes. Y obviamente la parte de conciliación. Y como os decía, la parte de desarrollo y formación continua, ¿no?, están en la misma línea, porque creemos que dan más compromiso a nivel empleado. Y por supuesto vemos, no es por nada, los productos estrella de Edenred, ¿no?, que es la ayuda para la comida, ayuda para el transporte y la ayuda para el pago de la escuela infantil. Si podemos seguir adelante. Al final, nosotros como empresa, ¿no?, ¿qué es lo que al final estamos viendo, ¿no? Y María entrará en más detalle. Al final de Edenred somos una plataforma de beneficios sociales, incentivos y retribución flexible. Y al final vemos que la parte de ampliar, ¿no?, de dar más cabida en todo aquello que no es salario, es como ya un básico. No es el futuro, es el hoy y el ahora. Antes creo que Olga preguntaba en el chat qué pasa, ¿no?, si yo no tengo oportunidades. Yo creo que también tenemos que ver cualquier oportunidad de desarrollo como oportunidad. Desarrollo y aprendizaje no solo llega porque promociono o cambio de posición, puede llegar dentro de la misma posición, que nos dará formas de crecer y que probablemente en más medio plazo puede dar lugar a una subida salarial. Pero no solo hoy en día tenemos que basarnos de la subida salarial, porque muchas veces, y soy consciente porque lidero esta área, el presupuesto es bastante limitado de poder hacer pues unas subidas salariales altísimas, sabiendo además el tema de IPC que hay hoy en día. Y al final que optamos, ¿no?, complementar con todos estos elementos de beneficios o de salario emocional. Con todo y con eso, daré lugar a María por si quiere llegar a explicarnos un poco más cómo funciona esta parte de retribución flexible. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña presentación a colación y además enlazando el tema principal que preocupa tanto a los empleados como a las empresas, que es la subida salarial y cómo podemos hacerlo. Voy a compartir la presentación. Y muy breve, porque es verdad que enlazando con esta expectativa de subida, a mí me gustaría hablar de la retribución flexible. Al final es un sistema que permite a los trabajadores maximizar su salario. Evidentemente le das la oportunidad al trabajador a que elija entre una serie de productos. Ahora veremos cuáles pueden ser, pero los más básicos, como la comida, el transporte, la guardería o el seguro médico,
permites que esos gastos habituales los transformen de su salario y tengan mayores ahorros y, como sabemos, están exentos de IRPF y podrán obtener mayor salario y mayor ahorro. En la presentación veréis, como os la vamos a enviar, veréis acceso a un vídeo en el que explica perfectamente que podéis utilizar también para vuestros colaboradores para que entiendan realmente lo que es la retribución. Cuesta mucho y veremos ahora un poco los pains, como los hándicaps que tenemos a la hora de implantarlo. Pero ni más ni menos es dar la oportunidad al trabajador que flexibilice su salario, que permute por estos beneficios. Estos beneficios servicios que tienen exención fiscal están exentos de IRPF, por supuesto cotizan a la Seguridad Social, son cosas obvias, pero merece la pena recordarlo. Y los productos que más, que a día de hoy, para incrementar los salarios, para poder mejorar el poder adquisitivo del trabajador sin incrementar esos gastos como compañía, serían la comida, que como hemos visto es uno de los productos más valorados, la guardería, porque yo creo que las empresas no solamente tienen esa responsabilidad, sino esa corresponsabilidad para que el trabajador pueda tener una vida tanto fuera como dentro de la oficina lo más agradable y posible. Y creo que es fundamental para la gente que tiene niños de 0 a 3 años. El transporte público, o sea, además necesitamos ser una empresa sostenible, tenemos que fomentar el transporte público. A día de hoy es la opción más económica para llegar a los puntos de trabajo. Muchas veces nos preguntan, ya, pero es que con esos trabajos híbridos, bueno, no todo es 100% teletrabajo, hay posibilidad para el día que vayas. Podemos comprarnos los billetes sencillos, los billetes de 10, los abonos, el AVE. A veces hemos cambiado, con esta nueva forma de vivir, hemos cambiado también nuestros domicilios y nos hemos alejado de las grandes ciudades. Podemos obtener descuentos de IRPF para el trayecto del AVE. El seguro de salud, que como comentaba además también Susana, es uno de los productos más valorados por los trabajadores y más a raíz de la pandemia. Yo creo que todo el mundo valoró mucho más ese producto. Y la formación, estamos en un momento de cambio. Como vemos, la gente además quiere evolucionar, estamos en upskill para subir upskilling y reskilling, hay que reciclarse un poquito para el trabajador y yo creo que la formación, aparte que sea una responsabilidad de la empresa, dar cierta formación es también parte del trabajador. Creo que tenemos que ser responsables con uno mismo, ir formándonos si queremos tener estos ascensos y evidentemente está exento fiscalmente. Un resumen, por no entrar mucho al detalle, porque ha habido algunas modificaciones, sobre todo sabéis que por el régimen foral en el País Vasco ha habido unas mejoras, se ha equiparado al territorio común, sobre todo en restaurante, eso sí que hacer hincapié. También es importante, y con esa corresponsabilidad, es ampliar el scope. Sabéis que antiguamente se ofrecía solamente el ticket restaurant a las personas que tenían jornadas partidas, por ejemplo. Bueno, pues se ha hecho consultas y a raíz de una sentencia bastante importante de una empresa muy conocida que salió en prensa, hay que ampliar esa posibilidad para que personas con reducciones de jornadas continuas, puedan beneficiarse de la exención del ticket restaurant, lo cual es un producto que ya es accesible para toda la plantilla. El tema de ticket de transporte, como comentamos, todavía en Álava sigue sin tener exención fiscal y en el resto se ha equiparado ya al territorio común con 1.500 euros anuales de exentos fiscalmente. Y guardería para mí me parece el producto estrella, como hablábamos. No tiene fiscal, excepto como vemos en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y es destinado para la escuela infantil de 0 a 3 años. Aquí sí que podemos incluir, además hay consultas a la Dirección General de Tributos, no solamente la escolarización del niño, como antiguamente se creía que solo para la escolarización, sino todos los gastos derivados, comedor, matrícula, todo lo derivado de gastos de guardería. Importante, es complementario a cualquier ayuda autonómica. Es decir, si nosotros pedimos una beca de la Comunidad de Madrid, vamos a pedir la devolución en la declaración de la renta, todo lo que tengamos que pagar
tenga esa beca, esa deducción, podemos incluirlo dentro de la retribución flexible. La compra de ordenadores, ¿os acordáis? Antiguamente había una ley HCI, Hogares Conectados a Internet. Bueno, pues ya no tenemos exención fiscal, excepto en el País Vasco. Y luego la formación, como os decía, es un momento importante para que cada uno destine parte de su salario a esa formación continua, siempre y cuando tenga que ver con tu puesto de trabajo, para el reciclaje y mejora del trabajador y no tiene límite fiscal. Lo cual, para mí, además, tiene otra ventaja más. Ya no solamente que está exento fiscalmente de IRPF, sino que en la mayoría de los casos la empresa me está financiando, porque la factura va a nombre de la empresa hace el pago completo de esa formación, de ese curso, y luego me lo va prorrateando mes a mes en la nómina. Con lo cual, para el trabajador, además de ser una financiación, es un ahorro importantísimo. Y luego, por concluir, para mí lo más importante es cuando las empresas, como decíamos, esto es un básico, es que la mayoría de las empresas tendrían que tener implantado una retribución flexible, por lo menos con los productos básicos, y que realmente va a hacer ahorrar y tener un mayor salario al trabajador. Y el impacto para la empresa, los costes para ella es mínimo, mínimo, y vemos. Para mí fundamental escuchar al trabajador. Aquí, pero de escucharle realmente, porque a veces las empresas, bueno, pues hacen que escuchan, hacen alguna encuesta y luego, bueno, pues hacen caso omiso a lo que dicen los trabajadores. Para mí es fundamental escuchar a esos trabajadores que necesitan, conocer la plantilla. También tenemos que saber si es una plantilla muy envejecida, vamos a saber que un producto no va a ser demandado u otra al final, sí, oye, que la edad media, pues hay que meter planes de pensiones, ahorro, productos un poco que se adecúen más al tipo de plantilla que tengo. Los productos, aquí una vez que yo ya he escuchado, lo que tengo que hacer es planificar qué productos voy a implantar. Para mí, fundamental, y no es porque Edenred los comercialice, que también, pero los que tienen exención fiscal, está muy bien y muy de moda dejar al trabajador flexibilizar su salario con productos incluso que no tienen exención fiscal, tan modernos como las conexiones a Netflix, que está muy bien, pero es que al final sabéis que hay una limitación en la retribución flexible. Podemos destinar como máximo un 30% de mi salario bruto anual y, por supuesto, no tocar el salario mínimo interprofesional. Al final, en salarios bajitos, en una empresa media con salarios medios, tenemos un margen pequeño. Pues dar la oportunidad para que realmente tengan esos ahorros fiscales. Una vez que definimos los productos a incluir en el plan, tenemos que buscar los mejores partners. Por supuesto, ahí, además lo comentábamos antes, previo, que es fundamental tener una herramienta de gestión. Es importantísimo, porque para las empresas a veces se les hace un mundo esa planificación. Lo que tenemos que hacer es una herramienta en la que permita, primero, crear ciertos colectivos. Como hemos hablado, hay unas exenciones muy concretas para el País Vasco, o unos productos que pueden ir destinados a un colectivo concreto, o los que no. Un ejemplo, personal con coche de empresa, que además hay una parte que tributa, que tiene una parte privativa y tributa en nómina. Pues hay un producto como el ticket transporte que, por desgracia, no vamos a poder ofrecer a ese colectivo. Bueno, pues esa herramienta nos tiene que permitir agrupar a los trabajadores en función de productos, exenciones fiscales y demás. Y, sobre todo, que también el empleado sea totalmente autónomo para hacer sus simulaciones de ahorro, vea esos mensajes con claridad, entienda realmente el producto, y a la empresa que le quite todo tipo de trabajo administrativo, que genere los ficheros de nómina, que haga los pedidos directamente, que haga esos cálculos del 30%, que no toque el salario mínimo interprofesional, que no exceda del máximo fiscal de cada uno de los productos. Pues esa herramienta tiene que estar parametrizada. Y fundamental, de nada sirve tener un plan magnífico con unos productos maravillosos si yo no se lo comunico a mi plantilla. Para mí, creo que es clave que esa comunicación sea muy clara, mostrando de verdad el ahorro fiscal que supone a los trabajadores y esa subida salarial a través de la retribución flexible. Cuanto más personalizada y si podemos segmentar esa comunicación, mejor.
personas que están ya en la última etapa de su vida profesional, a punto de jubilarse, pues a lo mejor la información todo el rato de guardería como que no procede, porque el siguiente mensaje que reciba va a la papelera. Entonces, si podemos segmentarla siempre y cuando teniendo cuidado que a día de hoy con el tema de protección de datos, pero bueno, cada empresa conoce internamente sus medidas, intentar segmentar. Y, por supuesto, ser constante. De nada sirve también en un lanzamiento, todas las empresas ponen todo su esfuerzo, incluso cuando una persona se incorpora en el onboarding o cuando hacemos el lanzamiento del plan o una vez al año porque es la renovación, que por cierto ahora toca para las empresas que tengan una retribución flexible en marcha. Ahora es el momento de comunicar porque es la planificación ya de cara al año fiscal. Para el año que viene hay que hacer la contratación ya desde el día 1 de enero. Para mí es constante. Nosotros, además, por nuestra experiencia en retribución flexible, hay momentos claves de esa comunicación, momentos que son súper importantes que no solamente, además, denota para la empresa que te preocupas, sino que te ocupas de esa comunicación del trabajador. Por ejemplo, en momentos cuando hay que solicitar las becas a la guardería, podemos hacerlo. Cuando hay subidas en los transportes públicos, cuando lo anuncian, hacer esas comunicaciones. En el momento en el que nace un niño, además de darle la enhorabuena, comentar ciertas cosas de su baja, podemos ayudarle a ese ahorro, informándoles de la guardería. Bueno, y por supuesto hay que analizar, yo siempre digo que hay que ponerse unos KPIs muy claros. Y aquí para la retribución flexible, el KPI más importante son las tasas de adhesión. Hay que conocer no solamente el potencial de mi plantilla para la contratación de cada uno de estos productos, y hay que analizarlos y ver qué ha fallado o qué puedo mejorar. Y volvemos a la rueda, y volvemos a comunicar y a comunicar. Pues, yo creo que esto es todo. Aquí fundamental, yo soy muy pesada con la comunicación, comunicar. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por este repaso. Antes de seguir, han hecho una serie de preguntas antes durante la presentación del estudio. Si os parece, me gustaría que aclaraseis un poco cuál es la muestra que habéis utilizado para el estudio conjunto entre Seresco y Edenred, que algunas de las preguntas iban enfocadas, por un lado, a qué pasa con esas empresas donde no hay posibilidad de asumir responsabilidades, supongo que porque son empresas pequeñas. Y también había otra pregunta que me parecía a mí que les preocupaba, el tamaño de la empresa y el sector de actividad, porque hacía referencia a si habíais sacado datos de qué empresas de la muestra podían ofrecer o era posible teletrabajar, que hay sectores de actividad en donde esto no es posible. Entonces entiendo que el marco de la muestra es interesante para que todos los que nos están viendo se hagan una composición del lugar de los datos. Vale, bueno, yo si te parece, Marisa, además al hilo también de lo que estaba comentándonos ahora María, bueno, pues por la parte de Seresco nosotros le hemos enviado la encuesta a más de 300 clientes que tenemos. Son compañías que abarcan pues tamaños desde los 24.000 empleados hasta alguna más chiquitina que puede rondar los 100 y de sectores de actividad tan diversos como el retail, comercio, industria, textil, servicios. Quiero decir, imaginaros que en una muestra de 300 empresas pues cabe todo, la verdad. Entonces, bueno, realmente yo creo que el estudio es muy fiel a toda la casuística que puede existir. Es evidente que el teletrabajo, pues hay ciertos puestos, porque bueno, además hay compañías en las que hay ciertos puestos que sí pueden, ¿no? Disponer de esa posibilidad de teletrabajar, pero hay otros puestos o roles en los que es incompatible, ¿no? Hay cosas que es evidente que no puede ser, pero bueno, yo creo que la muestra es suficientemente amplia y ya os digo que por nuestra parte abarca muchísimos sectores de actividad diversos. Y además, bueno, decía que al hilo de lo que comentaba María, que además cerraba diciendo lo importante que es comunicar pues estos productos, ¿no? que disponen o que quieren poner a disposición las compañías a sus empleados, pues es fundamental el tener una herramienta de comunicación.
Precisamente en esta encuesta, aunque en el estudio que hemos visto no aparecen esos resultados, pero nosotros sí preguntamos a las compañías si tenían a disposición de sus colaboradores, de sus empleados, un portal del empleado y la importancia que le daban a este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, pues el resultado fue que 9 de cada 10 empleados encuestados dice que tiene acceso a algún tipo de portal del empleado o herramienta de comunicación interna, ¿no? para hablar con su organización. El 80% de las empresas destaca que disponer de un portal les permite además optimizar esos flujos de comunicación a nivel interno, y el 74% resalta el ahorro de tiempo para el Departamento de Recursos Humanos al utilizar estas herramientas. Y es que precisamente los software de recursos humanos, ¿no? Pues, además de digitalizar procesos para gestionar personas, remuneraciones, talento, clima laboral, para reclutar, pues si además se complementan con un portal del empleado, pues son herramientas fundamentales para establecer una comunicación directa entre los empleados y las organizaciones, porque permiten a que sus empleados accedan a nóminas, a datos personales, laborales, económicos y a lo que hoy nos ocupa, ¿no? También, que es a que ellos sean dueños de diseñar su propio plan de retribución flexible, ¿no? Que los empleados puedan consultar ese catálogo de productos que la compañía les ofrece y que puedan jugar, digo jugar porque bueno, pueden seleccionar unos y otros, ¿no? Y ver cómo es su situación al final con ese juego, ¿no? Con esa selección en su nómina, por ejemplo, ¿no? Pues ver el impacto que va a tener, pues el tener ticket restaurante, el tener un ticket guardería, el tener un plan de salud. Bueno, pues todo esto creo que da una facilidad, ¿no? a los empleados de ser dueños en parte, ¿no? De esa retribución, de cómo quieren componer el salario que van a tener a fin de mes. Y es algo que desde la experiencia de Seresco, ¿no? Como proveedor de estas herramientas, pues bueno, que tiene muy buena valoración por los empleados y por supuesto también por los departamentos de recursos humanos que ven que al integrarse esas solicitudes de sus empleados directamente con su sistema de nóminas, bueno, pues les facilita mucho la tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es algo relevante y que, como decía María, el comunicar y que los empleados se vean dueños, ¿no? Un poco de esa parte, ¿no? De poder ellos diseñar su nómina, digamos, bueno, pues es muy, muy importante. Se me ocurre una pregunta al hilo de lo que habéis hecho en la presentación. Habéis comentado que hay un cierto gap entre lo que las empresas piensan que los empleados quieren y las verdaderas expectativas o los deseos de los empleados, ¿no? Y poníais como ejemplo, había una diferencia del tema del cheque, ¿no? Del cheque restaurante o del tema de la ayuda para la comida, que para los empleados está muy valorado y sin embargo para las empresas parece que está perdiendo como fuerza. ¿Cómo valoráis vosotros estas discrepancias en los criterios de qué es lo que quiere la empresa y qué es lo que quiere al empleado a través de este estudio que habéis realizado? Susana y Olga, os pregunto a las dos. Mira, yo creo que más que discrepancia, la forma que yo lo afronto, mínimo, bueno, en las conversaciones internas que tenemos de cara a nuestras personas o con otros directores y directoras de recursos humanos, creo que hoy en día hay algunas partes que se consideran básicas, ¿no? O sea, al final, luego cada empresa puede tener su realidad, pero al final todos luchamos para tener salarios competitivos con el mercado, ¿no? Y estar seguros que nos alineemos, ¿no? Con lo que paga el mercado. Y en paralelo, para mí ya todo el tema de ticket restaurante o de seguro médico se considera un básico. Entonces, probablemente la brecha, o como yo lo interpreto, no es que las empresas creen que ya no es importante, es que casi lo damos por hecho y estamos mirando aumentar o diversificar nuestra oferta de beneficios, o mínimo es como yo lo estoy viviendo, ¿no? Al final, una vez que tú pasas los básicos y estás dando ticket restaurante, seguro médico, claro, ya empiezas a meter vista hacia cómo voy a ser más flexible, cómo pondré encima de la mesa un beneficio que no solo le valga a una parte de la población, cómo puedo cubrir que mis beneficios son personalizables, cómo puedo montar bolsas de dinero, ¿no? De beneficios para que cada uno elige qué es lo que quiere, ¿no? Respondiendo a su momento de vida. Creo que el debate ahora mismo a nivel empresa lo tenemos allí
porque creemos que es lo que nos va a hacer más competitivos. El otro ya lo consideramos básicos y si no lo cubres, obviamente hay empresas que no lo cubren, está claro que su enfoque será este, ¿no? O en paralelo a algunas cosas, pero en nuestro caso, habla de nuestra experiencia, ¿no? Creo que se considera un básico y vamos a ver cómo ampliamos, ¿no? Cómo mejoramos. No sé si, Susana, tú tienes un punto de vista diferente, complementario. Bueno, a ver, yo por lo que escucho, ¿no?, de nuestros clientes, que por una parte hablas con los empleados y por otra parte hablas con los directores de recursos humanos, como tú, Olga, pues bueno, yo creo que esto va muy parejo un poco a esa nueva realidad que tenemos, que hablamos de la flexibilidad horaria y del teletrabajo. Porque por una parte es verdad que un empleado cuando dice, a ver, ¿qué te dan? Tú lo que digas es lo que yo me sirva para tener dinero, ¿no?, para ahorrar. Entonces dices, que me paguen la comida. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que la realidad, yo lo que veo es, y lo que escucho por parte de recursos humanos, dicen, si es que luego lo ponemos, pero no lo solicitan tanto como dicen, porque luego, pues ahora con el teletrabajo, pues claro, la gente ya no come fuera de casa, al tener su flexibilidad también se adapta para poder irse y a lo mejor pues comer más tarde, pero comer en casa. Entonces, bueno, yo creo que es esa perspectiva que tenemos como trabajador, ¿no?, de decir, lo que me genere más, o sea, lo que yo me pueda ahorrar, ¿no? Entonces, sabes que directamente si te pagan la comida, pues dices, oye, pues mira qué bien, ¿no? Eso que me ahorro. Pero luego es verdad que a lo mejor desde la parte de empresa dice, bueno, sí, está bien, pero si al final teletrabajan y tienen flexibilidad, pues no es algo no es algo tan importante ya, ¿no? Yo creo que es un poco priorizar. Que no le den tanta importancia no significa, entiendo, Olga, que sea que no lo ofrezcan, ¿no? Que tú lo sigues ofreciendo a tus trabajadores, pero que no te parece algo vital, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede ser donde está esa pequeña discrepancia, ¿no?, que hay. Claro, yo perdonarme un inciso, creo que Susana, muchas veces a lo mejor como hablabas, la tasa de adhesión o el engagement del trabajador en el producto comida muchas veces se basa por la falta de comunicación o, no iba a decir mala, perdonadme porque no es la expresión, pero por ejemplo, con el tema de teletrabajo a mí sí que me parece una conciliación. Los que a veces nos quedamos en casa y tenemos una hora para comer, poder pedir comida a domicilio, comida saludable, que siempre pensamos en la comida a domicilio como la pizza o la hamburguesa, comida saludable, que hay 1000 empresas de restauración que gracias a la pandemia además se adaptó a esta nueva situación. El poder pedir a casa comida, vamos, para mí, no sé a vosotras, es que si no yo no paso del filete y la ensalada. Entonces, por Dios, comida caliente y comida hecha. Para mí eso Sana, es María, ¿eh? conciliación. Y tenemos empresas afiliadas que te llevan esa comida a domicilio y además hubo también una cuestión, una consulta a la Dirección General de Tributos que hasta el coste de transporte, hasta tener la comida en tu domicilio y puesta en la mesa, ese coste también estaba incluido y tenía exención fiscal, con lo cual a mí me parece un lujo. Y estoy con Olga, para mí son básicos. Lo que pasa es que es verdad que oímos y que la gente demanda ciertos productos además súper innovadores, que está genial. Y yo creo por eso la percepción de las empresas de queremos poner más que esto se nos queda corto. Mira, quiero trasladaros, hay una serie de preguntas Sí. en el chat que están muy orientadas a que efectivamente el tejido empresarial en España está soportado por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entiendo que plataformas como las de Denred, servicios como Denred o a través de la tecnología que puede proporcionar Seresco, estas cuestiones de retribución flexible que pueden parecer solo aptas para grandes multinacionales con miles de empleados, no es tan así, porque una de las cosas que tiene la tecnología precisamente es que nos acerca a todos estos servicios que antes, bueno, pues eran más difíciles. Si podéis darle respuesta a las personas que tienen esa Sí. inquietud de cómo traspasar estos servicios a pymes que lo puedan ofrecer a sus empleados Sí. y poder competir con esta oferta de modelo de retribución. Totalmente. Yo, Marisa, justo estaba leyendo el chat, ¿no? Y además, Olga, perdón, algo que veo tus chats y estoy utilizando mucho tu nombre, como también me llamo igual, ya me destaca de vista. Creo que lo está enfocando precisamente, ¿no? A un tema de recursos, que creo que es clave,
Porque claro, a veces nos metemos en esto de compararnos, ¿no? Y decir, oye, yo soy una pyme, no me puedo comparar con el ancho de banda que puede tener una multinacional. Pero por otro lado, también os puedo confirmar que, de mi experiencia pasada, que he estado en pequeñas empresas o he ayudado a pequeñas empresas y pymes, al final, cada empresa a su tamaño tiene sus limitaciones. Al final, para mí, el tema de los recursos es saber qué tengo encima de la mesa y cómo utilizo esos recursos a optimizar al máximo. Y quería dar un ejemplo. Si yo como empresa sé que mis salarios no son competitivos, es decir, mis principales competidores pagan 3 veces más que yo. Obviamente mi primer prioridad es saber cómo puedo conseguir para poder aumentar salarios. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que te pedirá es págame más, a mí no me des beneficios, a mí consígueme que yo llego al final de mes y que se me paga de forma competitiva y equitativa para mis responsabilidades. Claro, este es el primero. En el momento que más o menos nos movemos en una y ahí obviamente hay como muchos estudios retributivos que podrían ayudar y que se pueden hacer estas comparativas, ¿no? Incluso aunque no pueden ser tan detallados porque puede tener un coste elevado, yo creo que hay ciertas formas que nos podemos mover. O sea, hay un tema de recursos. A partir de allí empezamos nosotros con los pocos o muchos recursos que tenemos a ver esta diferencia, ¿vale? Daré tanto a campaña salarial y este pequeño lo destinaré a otra cosa. A partir de ahí empezamos a hacer un encaje de ver cómo podemos, con los recursos que tenemos, optimizarlos o reorganizarlos. Lo segundo, para mí, María insistió mucho en la parte de comunicación y quería añadir la parte de comunicación y cultura. Claro, tenemos que empezar a preguntar a la gente qué es lo que quiere. O sea, porque efectivamente muchas veces la brecha que comentábamos pasa porque porque soy directora de recursos humanos, pienso que la gente, ¿no?, quiere A. Pero a la hora de la verdad, hemos hecho, por ejemplo, un workshop con 3 o 4 voluntarios o X voluntarios de preguntar a la gente qué es lo que busca. ¿Qué es lo que busca para sentirse feliz en su puesto de trabajo, para sentirse valorada o valorado en su puesto de trabajo? O pensamos que es un tema salario, porque igual nos sorprende. O sea, yo de verdad os animo de preguntar a la gente. Vuelvo a decir, obviamente, si encima de la mesa hay un tema higiénico de salario, será monotema. Todo el mundo hablará de salario, esto está claro, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que empezar a dar esta apertura y vuelvo a decir, obviamente las empresas grandes podrían tener más margen, pero a veces las empresas que tienen menor número de empleados, creo que la ventaja que hay y la oportunidad para mí es que te puedes mover mucho más rápido. No es lo mismo poder tomar una decisión, y lo he vivido, para 4.000 empleados que dentro tienes, desde comerciales, gente de fábrica, no sé qué, no sé cuántos, a tomar una decisión para una empresa de 50 que más o menos tienen 3 o 4 perfiles, ¿no? Ahí hay que aprovechar esta agilidad, ¿no? Y sí, Olga, es lo que tú dices. Al final, si es un tema de salario, será monotema. Yo, sinceramente, si quieres, Olga, que nos conectemos offline y lo hablamos, yo encantada. Además, es un debate que me súper encanta, o sea, que offline, toda tuya para comentarlo y verlo en detalle, a ver si nos podemos hacer ahí una sesión de brainstorming y que te puedo ayudar. Vale, mira, nos están haciendo una pregunta que es ¿cómo recomendarían manejar un focus group? Que creo, Olga, que es al hilo de lo que estás comentando, Sí, un focus group interno para conocer las necesidades de los empleados. ¿Habéis, entiendo, sí, hecho trabajo de este tipo? ¿Cómo lo sí. enfocaríais? ¿Cómo lo solemos enfocar? Nosotros partimos de una encuesta que se hace como de satisfacción, ¿vale? Donde la gente contesta y luego cogemos los ítems mejor, más y menos valorados, y entonces buscamos voluntarios por áreas según los resultados y lo enfocamos de la siguiente forma. ¿Dónde está la raíz? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente ha contestado? ¿Y qué podríamos hacer para mejorar? Y aquí quería poner 2 matices. Si no existe una encuesta de satisfacción de personas, porque suelen ser como quizás más corporativas, también a través de forms
podéis hacer una encuesta muy, muy local y muy enfocada, por ejemplo, a compensación y beneficios o a compromiso, o es como muy fácil montarla. A partir de allí, con estos dos pilares de por qué pasa esto y qué puedo hacer para mejorarlo, nosotros lo que estamos haciendo en Edenred es que al final se presentan ciertas propuestas, se validan que, por ejemplo, a nivel tiempos, recursos, si son factibles o no, no van adelante, ¿no? Que igual si alguien nos pide, no, pues regalar un coche, 2 coches a cada uno, ¿no? Sabemos que no es una medida que sería factible, ¿no? O sea, dentro de este margen de que esto es factible y se puede hacer a corto, a medio, a largo plazo, a partir de allí son las personas en pequeños grupos que van trabajando en ellas, ¿no? Y que cada trimestre nos dan un poco avances. Obviamente detrás está el equipo de recursos humanos o otras personas que están facilitando. ¿Qué quiere decir con esto? Al final, a nosotros nos gusta decir, vale, si queréis esto, pongámoslo encima de la mesa. Todo no lo vamos a poder hacer, pero mínimo es un trabajo colaborativo y que también yo creo que pasa por, si abrimos esto, tenemos que escuchar cosas que no nos gustan, pero que también por otro lado las personas van a escuchar no en ciertas iniciativas, ¿no? Porque no todo se puede hacer. Entonces, ¿no? Facilitas un poco esta apertura, este debate, sabiendo que hay líneas rojas, que cada empresa tendrá los suyos a nivel recursos, a nivel cultural, y que también, ¿no? Facilitas un poco este debate de si las personas, por ejemplo, me pasaba, perdón que quería dar este ejemplo, me pasaba con una empresa que era startup, con gente joven, que se empeñaban a montar el pension plan. Claro, luego la gente decía, nos parece muy bien, es de los pocos que nos faltan, pero es que el promedio de edad es, yo qué sé, 28 años y la gente no tenía interés. Y al final de este debate salió y la gente dijo, oye, como somos startup, ¿por qué no nos dais la opción de comprar acciones de la empresa? Nos parece como mucho más, ¿no? Cercano a nosotros frente a un pension plan, ¿no? Claro. O sea, que se trata de escuchar, que lo habéis dicho yo creo que las tres reiteradamente. Mira, María, nos pasan una pregunta que yo creo que puede ser interesante y puede haber más gente en la audiencia que le interese. ¿Cómo se gestiona la retribución flexible en casos de empleados de baja en los que la Seguridad Social se hace cargo del pago de la nómina y no hay complemento por parte de la empresa? Vale. Pues evidentemente, al no haber ningún tipo de complemento por parte de la empresa, no hay salario de donde quitarlo. Hay productos que además van intrínseco a que el trabajador tiene que ser un día hábil para él, con lo cual, estando de baja, no podría beneficiarse bajo ningún concepto ni de la ayuda de comida ni de transporte, pero evidentemente hay productos que tiene que seguir pagando la guardería o tiene el producto principal, el seguro médico, que no se le puede dar de baja. Primero, porque las compañías te obligan a tener una permanencia de 1 año y segundo, porque sería el momento menos idóneo para retirárselo. Aquí hay dos opciones. Pero claro, eso ya es particular por parte de las empresas, el seguir pagando la cuota de ese trabajador y acumulando una deuda con ese empleado, y una vez que se incorpore se lo va deduciendo poquito a poco de la nómina. O bien que el trabajador durante un X tiempo lo pague sin obtener exención fiscal, pero lo pague de su cuenta bancaria. Pero normalmente Olga, como directora de recursos humanos, yo creo, ¿no?, que puede dar más su experiencia personal, cómo lo ha tramitado, que yo creo que es acumular deuda con el trabajador y una vez que se incorpore, hablo de seguro médico, sobre todo. Luego se lo deducimos poco a poco, ¿no?, de la nómina hasta ponernos al día. Pues muchas gracias. Mira, hay una pregunta que creo que puede ser interesante y además que contestarais, yo creo que a pachas entre, entre todas, entre las tres. Mira, nos preguntan que habéis comentado que hay productos dentro de los planes de retribución flexible que tienen excepción fiscal y otros que no la tienen, ¿vale? ¿Cómo se vende o qué acogida tienen estos productos que no tienen excepción fiscal? Puesto que al final puede parecer que el beneficio real que obtienen los empleados es esta optimización del salario a través de las exenciones vía IRPF, ¿no? Cogiendo productos que realmente tienen exención. Pero, ¿cómo hacéis para que estos otros beneficios que no tienen esta exención
tengan acogida, cuáles tienen. Explicarnos un poco esta parte que puede ser interesante de conocer. Es más propuesta de marketing por parte de las empresas como para dar una batería más amplia, más variada, o realmente inciden en la motivación, en el engagement, en todo lo que estamos hablando de cara a los empleados de las empresas. Bueno, yo quizás soy la más experta en esa materia, pero bueno, un poco por cómo nosotros lo vemos, ¿no? en los clientes que tenemos y que utilizan estos sistemas de retribución, pues es lo que decís. Hay algunos que es verdad que fiscalmente pues no tienen ninguna incidencia, entonces aparentemente no parece que no son tan atractivos, pero bueno, que realmente, bueno, pues ya aplican un must, ¿no? A lo que es el sentir del empleado con la compañía, pues pasa desde descuentos en gimnasios hasta, bueno, cualquier tipo de actividad o incluso compras, ¿no? Descuentos para compras en plataformas. Bueno, son cosas que bueno, realmente no te van digamos, directamente a tu bolsillo, pero bueno, que sí de alguna manera te puede beneficiar o te anima, ¿no? Pues incluso pues a disponer de actividades o de servicios que si no lo harías tú de forma independiente, ¿no? Entonces, bueno, que la empresa te facilite esas gestiones o esas pequeñas, ¿no? Digamos, bueno, pues esos pequeños detalles en actividades que tú normalmente pues no tendrías en cuenta, pues yo creo que siempre es una forma de conectar a los empleados con la compañía y que es una parte, ¿no? De eso que decimos, ¿no? De cómo retenerlos, cómo se sientan parte, que vean que la compañía les cuida. Entonces, bueno, realmente, aunque no sea algo que se ve, que aparentemente vaya muy directamente al bolsillo, porque no tiene ese impacto fiscal o directamente en la nómina, pero bueno, que sí realmente son enganches y son cosas que son positivas, sobre todo para ese bienestar, ¿no? que también apuntábamos en el informe, ¿no? Que también los empleados hoy en día en las compañías se está peleando por conseguirlo, ¿no? Que los empleados se encuentren a gusto, que tengan un buen clima y bueno, este tipo de iniciativas yo creo que siempre son positivas. Pero bueno, seguro que Olga y María podrán aportar. Muy alineada, Susana, y yo creo que además vuelves un poco a reflejar el punto que comentaba antes, ¿no? Para mí, toda esta parte que toca el beneficio, ¿no? Fiscal y todo eso, ya hablamos siempre de salario. Estamos hablando de algo que puedes monetarizar, ¿no? O sea, es como dinero, lo veo directo en mi bolsillo. Todo el resto, yo creo que es más el efecto wow o el efecto compromiso, ¿no? O sea, cualquier cosa que haces suma y muchas veces puede ser, según qué empresa y según qué cultura, puede tener efecto multiplicador, ¿no? Y que ves que algunas personas, como lo hemos visto con la flexibilidad del teletrabajo, ¿no? Si tú haces la pregunta abiertamente, ¿qué quieres? Me lo invento, X dinero más al día a día o trabajar full time desde la oficina. Pues te sorprende que mucha gente te dice, no quiero 20 euros más al mes, prefiero el teletrabajo. No, los ejemplos son... Entonces, yo creo que hay cosas que complementan tan bien y es toda esta parte de no poder monetarizarle en dinero a la forma directa, pero sí indirecto. Y ahí estoy de acuerdo con toda la parte, ¿no? De descuentos que hablabas, ¿no? Nosotros ahora tenemos un debate interesante, o creemos que tenemos un debate, por ejemplo, con el comité de empresa, que el otro día pues debatíamos esto, ¿no? Al final, ¿qué tiene más sentido? De aumentar 50 euros netos a todos los empleados o capitalizarlo versus, pues aquí somos muy apasionantes con el well-being. Tenemos, por ejemplo, cada trimestre un concurso, una americana estas de pádel, ¿no? Que hay como que se hace tanto en Madrid como en Barcelona y la gente están obsesionados, ¿no? O cada una vez a la semana que tenemos el Office Day, pues hay desayuno, pica pica para todos, ¿no? Al final esto es como una inversión que se hace y la gente quizás no se está dando cuenta. Y el otro día debatimos esto. Si queréis, quitamos todo esto y lo trasladamos a salario. Y la gente nos ha mirado con cara de no. Vamos, no, porque la gente les encanta tanto y genera este compromiso y esta conexión con el resto que no lo podemos quitar. Y aquí vuelvo un poco al tema de los recursos, ¿no? Que hablábamos antes. O sea, todo es posible, pero los recursos son limitables. Hay que ver según nuestra cintura, pero efectivamente lo que no va directo a lo que es retribución, o sea, exención fiscal,
también es súper importante de verlo desde un punto de vista de salario emocional y de compromiso. Ya no te escucho. Sí, sí. ¿Hay alguna línea de trabajo que se esté llevando a cabo para ampliar los productos que tienen exención fiscal, aparte de los que ya hay? ¿Sabéis si hay alguna línea de trabajo con la administración para ampliarlos? Hombre, yo creo que eso es continuo. Eso es continuo porque además el mercado, como decimos, está cambiando. Hay necesidades, por ejemplo, el tema de la movilidad sostenible. Ya no solamente los hábitos han cambiado, los hábitos de consumo también del trabajador han cambiado y se está trabajando en una línea de la exención para todo tipo de transporte sostenible, que no sea público colectivo. Entonces se está trabajando, pero bueno, también es verdad que con la situación que tenemos a día de hoy, todo lo que se estaba trabajando está bastante parado, pero sí se está poniendo hincapié incluso en la dependencia. Tenemos una población muy envejecida. A día de hoy tenemos productos para el tema de guardería, pero ¿qué pasa con nuestros mayores? ¿Qué pasa con esa gente dependiente? Pues se está trabajando también en esa línea. Por supuesto, se habla de incrementar el valor facial del ticket restaurant. A día de hoy ya no comes en casi ningún sitio por 11 euros. Pero bueno, son pequeñas cosas que tendremos que ir con el nuevo gobierno que se forme, trabajar y ver esas posibilidades. De acuerdo. Pues estamos llegando al final. Os propongo que lancéis un último mensaje para la audiencia. Os pido que seáis breves, pero sí que me gustaría que hicierais alguna recomendación que se os pase por la cabeza para poder, ahora que estamos llegando a fin de año y hay que empezarse a plantear cómo vamos a tener contentos a las personas que trabajan en nuestras organizaciones de cara al año que viene. ¿Qué recomendaciones les haríais? Recordando que tenemos empresas grandes y con muchos recursos, pero también empresas medianas y pequeñas que tienen que echarle mucha imaginación a esto. A ver qué se os ocurre, sí, para cierre de panel. Bueno, yo simplemente un poco recalcar lo que llevamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Que bueno, que al final hay que escuchar a los trabajadores, las organizaciones al final se deben a los trabajadores, tienen que saber cómo en cada momento, ¿no? Bueno, cómo en cada momento, o cómo las tendencias nos llevan, bueno, pues en unas derivas determinadas y bueno, que si queremos retenerlos y fidelizarlos, pues hay que escuchar, hay que ver qué necesitan, intentar ser imaginativos sobre todo y bueno, y comunicar, ¿no? Lo que decíamos, comunicar, porque bueno, se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero si no tenemos esos canales de comunicación en los que los empleados sepan en cada momento cómo la compañía está trabajando por ayudarles, ¿no? Por mejorar sus condiciones, no solamente salariales, ¿no? Sino también de bienestar y de esa comodidad que tienen que sentir en el trabajo, de sentirse a gusto y parte de una compañía y de un equipo, acompañado, por supuesto, bueno, pues de estos beneficios, ¿no? Tanto económicos como, bueno, lo que decíamos, ¿no? Como de valor añadido que se le puede dar a las compañías. Entonces, bueno, las pequeñas estoy segura de que también encontrarán la forma, ¿no? Pues de encontrar aquellos productos o aquellas cosas que bueno, pues que a sus colaboradores les puedan venir mejor en un momento determinado, ¿no? Adaptarse a estos nuevos cambios que es lo que nos toca a todos. Muy bien. Bueno, yo por mi parte quería añadir la parte de ser pragmáticos y pragmáticas con lo que tenemos, nuestra realidad, cultura, situación empresarial, pero a la vez ser ambiciosos, ¿no? Porque esto es lo que marca un poco los quick wins y nos permite poco a poco, ¿no? Partir el elefante y no ir a por todas. Es decir, este año haré esto, el año que viene haré aquello y poco a poco voy trazando un camino sin pausar pero sin prisa y obviamente escuchando siempre, la comunicación acabamos de decir 1000 veces que es clave, pero creo que es un poco lo que vamos a construir nuestra marca empleadora y nuestro compromiso, ¿no? Con la gente, viendo que poco a poco vamos cumpliendo con lo que estamos diciendo y poco a poco vamos mejorando la situación. Sí, yo por concluir, que ya creo que lo han dicho todo, al final es conocer cuál es el propósito de la empresa,
también conocernos a nosotros mismos y poner en valor todo lo que damos, como decía Olga, hacer un análisis de todas las ventajas, ya no solamente salariales, sino salario emocional que estamos ofreciendo a nuestros trabajadores para aunar todos esos productos y comunicarlo de una forma efectiva para que realmente lo valoren. A lo mejor no tiene impacto económico, pero sí emocional. Para las empresas que no tienen retribución flexible, es que es un básico, es un imprescindible, si sobre todo hablamos que no hay dinero para esas subidas salariales, al final es el salario del trabajador que lo pueda flexibilizar y, por supuesto, la comunicación con todo. Muy bien. Pues María, Susana y Olga, muchas gracias por participar. Ha sido un placer compartir pantalla con vosotras en este webinar. Le voy a dar las gracias a Carlos, que está por ahí detrás en las tripas de la herramienta, dándonos soporte, y a todo el equipo de ORH, que como siempre han estado magníficos, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan. Gracias por su fidelidad y por su participación en estos webinars. Yo les emplazo al siguiente, que seguro que será dentro de muy poco, en la vía y en el canal de comunicación de ORH. Así que tengan ustedes un buen martes. Madrid está lluvioso, así que estamos muy contentos de que por fin se nos limpia el ambiente. Así que tengan ustedes Gracias. Gracias. feliz fin de Hasta día. luego a Un todos. abrazo. Gracias. Chao. Gracias.